En comunicación con la ciudad de Buenos Aires, con el presidente de la Confederación General Económica, el señor Roberto Marquínez. Roberto, ¿cómo le va? David Gauna lo saluda para Medios y Estrategias. Estamos preguntándole a usted, como titular de la Confederación General Económica, y a 2 días de haber celebrado el Día de la Industria, el rol de las pymes industriales en lo que se plantea como recuperación o reactivación del país. En principio tenemos un escenario complicado porque todo lo que se anuncia, todo lo que se está integrando hacia las medidas que se están lanzando, tienen que ver con paliativos propiamente que post pandemia, porque en realidad lo que nosotros tenemos que pensar claramente en principio es cómo pasamos este puente, este escenario que nos complica aún más pensando que todavía esto no termina. Y realmente no sabemos cuál es el punto de inicio de este nuevo esquema de la economía post pandemia. Tenemos que superar esto y ver cuántos quedan en el camino, que es el primer escenario que tenemos que ver y enfocarnos desde la Confederación. Claro, cuando usted dice cuántos quedan en el camino, es reconocer que evidentemente va a haber muchas pymes que no se van a poder recuperar y que definitivamente se van a perder esos puestos de trabajo, ¿verdad? Seguramente, nosotros conceptualmente como pymes no tenemos la modalidad de despedir para achicar costos. Y ya no nos queda otro más margen que dejar gente sin trabajo porque no tenemos la alternativa de poder continuar con lo propio. Entonces, en este caso puntual, hay escenarios donde de la economía muy crítico. Estamos hablando tanto de los restaurantes, tanto de los hoteles, tanto de la situación cultural, espectáculos, esparcimiento, turismo, todo eso está detonado. Por lo tanto, desde ese lugar se presentan un montón de situaciones en las cuales se ve que no van a poder revertir situaciones. Y en el medio de los esenciales, lo que están poniendo el cuerpo para cubrir las necesidades de la población, porque evidentemente tenemos que seguir siendo asistidos día a día, en todo lo que es alimentación y demás actividades complementarias que tengan que ver con lo esencial, muchos de ellos están trabajando por debajo de sus costos reales. Entonces, están sobrepasados y están sobredimensionados y obviamente están haciendo un esfuerzo y bienvenido que puedan seguir trabajando, pero muchos quedan en el camino. Ya se vislumbran a través del ANSES, que tenemos datos ciertos que de algún modo u otro de gente que ya ha quedado sin trabajo, y eso nos pone en un escenario donde si lo trasladamos a un número más o menos 10 por pyme, una cantidad de 10 empleados por pyme, ya estamos viendo un escenario de más de 25.000 pymes cerradas. Las cifras son fuertes, las que usted está marcando, y de alguna manera la pregunta va a las ideas o las propuestas concretas que la Confederación General Económica tiene como carta de presentación para que sean puestas en marcha como políticas públicas. ¿Cuáles son? Y nosotros tenemos que, o sea, en principio, pensando en un post-pandemia, ¿no? Ya en un escenario de recuperación de la economía, primero, reactivación del mercado. Si no hay consumo, las pymes no se reactivan. Nosotros somos la reactivación de la pyme. Primero y principal. Segundo, después tenemos que pensar en un escenario de seguramente alguna reforma tributaria. No podemos seguir soportando más un escenario de mayor presión tributaria. No podemos, tenemos que ver una reconversión de las políticas en lo laboral, porque también el peso de lo laboral, más allá de lo que te decía, que somos integradores y nos sumamos hasta el final con nuestros empleados, y somos, digamos, eh, convencidos, estamos totalmente convencidos de que el salario tiene que ser un salario propio, adecuado, digno, que impulse el mercado también, porque son los consumidores justamente los que impulsan el mercado. Y obviamente teniendo salarios disminuidos, no van a entrar en el contexto total de la economía. La economía tiene que estar integrada en su totalidad, ¿sí? Y después tenemos que pensar en un proyecto a mediano plazo donde invertir justamente tiene que ser un poco la salida elegante hacia un nuevo escenario de competitividad y donde podamos duplicar esta cantidad de empleados de industria que tiene este país, que es poco comparado con la cantidad de habitantes que tiene y comparado con otros países más industrializados.
¿Están abiertas las puertas del diálogo y de construir estos consensos para que estas propuestas se transformen en políticas públicas? ¿O por ahora hay Diálogo solamente fluido. signos de Hoy no buena tenemos voluntad? signo de buena voluntad, pero no tenemos un diálogo realmente concreto con el gobierno. El gobierno está enfocado más en atender a... La realidad es esa. Hoy no estamos teniendo una comunicación fluida con el gobierno. Está. Bueno, un panorama, por cierto, bien descripto, mostrando los pros y los contras. Yo le agradezco estos minutos para Medios y Estrategias de aquí de Resistencia y seguramente lo vamos a volver a convocar en unas semanas más para seguir analizando este escenario que seguramente va a ser dinámico y que va a tener mucho que analizarse desde el sector de las pymes. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto. Hasta cualquier momento.